Hola, no sé qué pasó. Chicos, disculpen, pero se apagó solo. Decía que interrumpí, pero no fui, yo no toqué nada. Se cortó mal, profe. Sí, no, aparte decía, bueno, que fue interrumpido por el host y yo no había tocado Sí. nada, por eso me preocupé Bueno, y le pedí, y como yo no soy el titular de la cuenta, le pedí a Juan Manuel de nuevo, que me atendió enseguida. Mil disculpas. Bueno, no, profe, no pasó nada. Listo. No, Ahí está el listo, trámite. ahí nos pudimos conectar otra vez, Freddy. Ya te hago de anfitrión que estoy con una clase que los corté de penal 2 con Alejandro Taza. uy, disculpame, sí, dale, No, no pasame a hay mí, problema. Lo importante es puedo que te compartir pudiste conectar material. otra vez. Gracias. Ahí estás Bueno, vos, de anfitrión igual, ¿eh? listo. Gracias, Listo. Juan, gracias. Un abrazo, un abrazo. Y un abrazo. Bueno, espero que ahora funcione todo bien. Bueno, rápidamente vamos a ir a los contenidos de la clase. Voy a compartirles rápidamente, por supuesto me van interrumpiendo y haciendo las preguntas de rigor, un poquito la normativa que nos lleva a reflexionar en dónde estamos parados cuando hablamos de liquidación, sin perjuicio de que creo que después en cada comisión van a ver y hacer una liquidación propiamente. Bueno, a ver si les comparto. Estamos. Bueno, espero que me estén viendo, alguien que me dé el ok, sí, seguro que sí. Estamos compartiendo la Sí, pantalla. profe, sí. Bueno, básicamente vamos a hablar de liquidación de intereses, que ese es el objetivo principal. Pero ¿por qué hablamos de este aspecto? Ustedes recordarán que cuando el juez dicta una sentencia, la sentencia no siempre condena, cuando se trata de obligaciones de hacer y básicamente de pagar una suma dineraria, a veces no está establecida la suma de manera definitiva. Fíjense que el artículo 500, cuando empieza a hablar de ejecución de sentencias, del proceso de ejecución de sentencias, dice que si contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, etcétera, etcétera. Se entenderá que condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiere el monto de liquidación, aun cuando aquel no estuviera expresado numéricamente. Dicho de otro modo, si hay una sentencia que me condena a pagar 100.000 pesos, yo no tengo que practicar ninguna liquidación porque sé que mi obligación como deudor es pagar 100.000 pesos. El problema sobreviene si dijera debe pagar 100.000 pesos más los intereses a determinada tasa desde tal o cual fecha. Esa suma es una suma ilíquida. Por lo tanto, tenemos que hacer liquidación, que es lo que dice el artículo 501. Cuando la sentencia condenaria al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiera presentado la liquidación dentro de los 10 días contados desde que ella fuera ejecutable, podrá hacerlo el vencido. Básicamente, ¿qué importa esto? Que una vez que se dictó la sentencia y una vez que la misma está firme y consentida o ejecutoriada, porque a decir verdad, ¿para qué voy a practicar liquidación de una sentencia de condena de primera instancia que fue sujeta a la revisión de la Cámara por una apelación? Porque por ahí la revocan, entonces ¿para qué hago ese trabajo? Pero una vez que se encuentra firme la sentencia, el interesado, el acreedor, debe practicar liquidación. ¿Para qué? Para que el deudor sepa lo que debe pagar y así se pueda liberar. ¿Qué rubros incluyen esa liquidación? Bueno, lo principal, el capital y los intereses del modo en que establezca la sentencia, pero también todos aquellos gastos inherentes al trámite del juicio que ustedes los conocen. Es decir, si tuvieron que
enviar cartas documento, tuvieron que hacer diligencias fuera de la jurisdicción y tuvieron que contratar un tercero, un gestor, es decir, todos aquellos gastos que fueran conducentes a la solución del pleito o al desarrollo del pleito, van a integrar la liquidación, no aquellos que hayan sido superfluos o innecesarios. En procesal yo siempre decía o dictaba este ejemplo. Si yo tengo que ir a una audiencia a Buenos Aires, le puedo cobrar a mi cliente por el trámite de la audiencia, por haberme trasladado, etcétera, etcétera. Pero le voy a cobrar mis almuerzos, la noche de hotel, el esparcimiento, no. Evidentemente yo aproveché el viaje para hacer cuestiones personales, pero los gastos inherentes al trámite, esos corresponde que sean liquidados, para lo cual tendré que guardar el comprobante, la factura de lo que pagué, el ticket, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es la parte más compleja? Justamente la de la fijación de intereses, porque ellos forman parte de la condena y a veces están claramente establecidos y a veces no, que es el motivo principal de la clase de hoy. ¿Qué sucede? En principio es el actor el que debe practicar la liquidación y de la misma se le da traslado o vista a la contraria por 5 días. Y la contraria puede tener distintas actitudes. Puede consentirla de manera concreta, fehaciente, con escrito, de manera tácita, porque deja transcurrir el plazo de 5 días que se les confirió para observarla y nada dice, o puede realizar una impugnación, que básicamente es una crítica puntual a la cuestión numérica o matemática, que es motivo de discusión. Por ejemplo, la fecha desde la cual se hace el cómputo, cuál es la tasa de interés, etcétera, etcétera. Supongamos esta hipótesis, que hubo una impugnación de parte de la contraria, el juez va a tener que decidir. Y lo que decide el juez puede ser apelable. Muchas veces vemos, ¿me siguen escuchando bien? Porque vi que había baja conectividad. Sí, profe, bien. por ahora. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto tenía que ver un poco con mi clase anterior de la mediación o los acuerdos que se celebran en segunda instancia y las ventajas. Ustedes fíjense que estamos al final del pleito, con una sentencia firme que no fue pagada, y todo el trámite de la liquidación al que se le corresponde dar el trámite de los incidentes. Por eso el 502 hace una revisión al 178. Genera un verdadero desgaste jurisdiccional, porque la actora debe practicarla dentro de los 10 días de dictada la sentencia. Si ella no lo hiciere, podrá hacerlo el deudor. En ambos casos se sustancia. El juez lo decide y puede ser apelable. Y aún así, siempre la decisión que se tome en materia de liquidaciones no es inamovible, no haría cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque siempre se pueden corregir los errores numéricos. Es más, tienen que tener en cuenta que si el actor practica liquidación y el demandado no lo observa, o inclusive la practicamos y el demandado estuvo siempre en rebeldía, el juez no está obligado a aprobarla, porque función del juez es verificar que se cumpla con las pautas que dieron la sentencia. Pero bueno, pasada esa discusión de el cálculo numérico de los intereses sobre el capital conforme a la sentencia que haga una parte y la conformidad de la contraria o disconformidad, en algún momento el juez la va a aprobar y va a determinarla cuál es por la suma que yo puedo avanzar. Pero seguimos con la incógnita. ¿Qué hablamos? Que calculábamos intereses sobre el capital. ¿Quién dice que corresponde pagar intereses? Perdón, y una última referencia que había observado en el 557, cuando habla del juicio ejecutivo, justamente habla de la situación cuando lo que estuviera embargado fuera dinero, que es el modo más rápido de cobrar, dice que el acreedor practicará liquidación del capital, intereses y costas de la que se dará vista al ejecutado. Es decir, otra disposición del Código de Procedimientos que habla de la necesidad de practicar liquidación. Pero bueno, el tema es, ¿qué liquidamos? Intereses
¿Cuáles son los intereses que liquidamos? El Código Civil y Comercial nos da alguna pauta. En el 767 habla de los intereses compensatorios, que dice que la obligación puede llevar intereses y son válidos los que han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fuera acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. En el artículo que les compartí, para que después lean, que es muy clarito, de Casadío Martínez, habla de cuáles son los intereses compensatorios y los moratorios, y cuáles son los convencionales y cuáles son los legales. El primero que toca el Código Civil y Comercial es el compensatorio, que es el que te puedo cobrar por no disponer de un capital por un tiempo determinado. Es decir, yo te doy 10.000 pesos por 30 días, pero como yo no los voy a tener, para mí eso significa un costo. Entonces puedo arreglar con vos que te cobro el 2%. Es decir, de 10.000 pesos te voy a cobrar 200 pesos de interés por el solo hecho de darte el dinero. Transcurridos esos 30 días, yo te devolveré 10.200 pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo, a la fecha convenida, no te devuelvo el capital más el interés compensatorio que pautamos? Yo entro en mora en el cumplimiento de mi obligación y en razón de esa mora puedo tener derecho al cobro de intereses moratorios. Los moratorios responden al incumplimiento, al retraso en el pago, que corresponde que se cobren a una tasa distinta, que puede ser legal o convencional. Es convencional cuando yo me pongo de acuerdo, cuando hago el préstamo y te digo, che, me vas a devolver tanto, pero ojo que si te atrasás, te voy a cobrar tanto de más. Por eso, los intereses moratorios, es decir, los que se aplican por el atraso en el cumplimiento de la obligación pactada, también pueden ser de tipo punitorio, es decir, es muy sutil la diferencia entre interés moratorio y punitorio. El punitorio, van a leerlo ahora, lo va a decir el Código Civil y Comercial, es una suerte de cláusula penal o un castigo, pero toda la doctrina de la Corte y en general de los tribunales establece que cuando las partes pautan un interés punitorio, no corresponde cobrar el moratorio. ¿Por qué? Porque ya dijimos, mirá, la consecuencia de que no me pagues en fecha es tal. Dicho aún más llano, mirá, está todo bien, dentro de un mes me devolves los 10.000 pesos más los 200. Ahora, no me vayas a fallar, porque a partir de ahí te voy a cobrar una tasa muy elevada, que puede ser, no sé, del 5% diario. Eso ya sale de escala, porque se trata de una verdadera cláusula penal, por eso se denominan punitorios. Pero volvamos al llano. ¿Qué es lo primero que me dice el 767? Que si yo te presto una suma de dinero, tengo derecho a cobrarte un interés compensatorio. Si lo pactamos, esto es como cuando yo te doy un inmueble, te lo puedo dar por medio de un comodato, que sabemos que es un préstamo de uso gratuito, o por medio de un contrato de locación. Eso yo lo decido. Si te doy dinero y te cobro un interés dentro del plazo de cumplimiento acordado, te estoy cobrando un interés compensatorio. El 768 justamente me habla de lo que ocurre a partir de la mora. Si yo no devuelvo el dinero en las condiciones en que lo había solicitado. Dice, a partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. Y la tasa se determina por lo que acuerden las partes. Son los convencionales. Es decir, en el préstamo yo le dije cuánto le iba a cobrar de más por cada día de atraso en el cumplimiento de la obligación. Y es, en principio, el que recetan los tribunales. ¿Por qué? Porque hace al convenio de partes y a la autonomía y a la libertad de contratación. ¿Qué dice el inciso B? Por lo que dispongan las leyes especiales. ¿Qué es lo que hay? Hay intereses legales. ¿Cómo marca la ley? Sí,
en muchísimos casos. Por ejemplo, cuando le debemos plata a la AFIP, es carísimo el interés moratorio que cobra la AFIP, pero está determinado por leyes, por resoluciones de la propia AFIP que tiene esa facultad, y hoy, por decir algo, están en el orden del 36% nominal anual, que son tasas elevadas. También ocurre con el atraso en el pago de las tasas municipales. Pero en cosas más sencillas, por ejemplo, aquellos que vivan en un edificio y paguen expensas. Cuando se atrasan en el pago de las expensas, también les van a cobrar intereses moratorios. Pero, ¿de qué porcentaje? Los que están establecidos en el reglamento de copropiedad, que muchas veces se mantienen vigentes o eventualmente han sido modificados por alguna resolución, algún acuerdo asambleario, por alguna asamblea. Pero ya están preestablecidos y forman una ley para las partes. En el derecho comercial también hay ejemplos. La ley de tarjeta de crédito establece en realidad unos topes, pero también el tope es legal. Y así podemos ensayar muchos ejemplos, pero siempre, bueno, el interés que debe pagar el pagaré, el decreto ley de creación del pagaré establece un interés. Siempre que venga de una norma, es legal. Cuando lo acuerdan las partes, es convencional. Si un juez quisiera dejar de aplicar un interés legal, y en principio tendría que declarar la inconstitucionalidad de la norma que lo impuso, porque viene refrendado por una ley. En cambio, cuando es convencional, si bien en principio corresponde respetar la autonomía de la voluntad de las partes, cabe la posibilidad, como vamos a ver en unos artículos después, en que los jueces intervengan para morigerarlo cuando vean que son excesivos, contrarios a la moral y a la buena costumbre, o porque en virtud del anatocismo, que ahora les explico qué es, también nos lleven a un resultado exorbitante. Es decir, la sentencia condenó a pagar una suma y cuando vamos a la realidad es disparatada. Bueno, habla después de la tasa de intereses moratorios en subsidio del Banco Central, que son algunas referencias que también marcan las leyes. Intereses punitorios, lo vimos, son los convencionales que se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Es decir, cuando ya hemos previsto qué es lo que te voy a cobrar como pena, como castigo, si quieren, digamos, mal y pronto, si no me pagás en término. El 771 es el que habla de las facultades judiciales de morigeración, que es un tema importante y trascendente en estos tiempos de hiperinflación, de disparada del dólar, de variación en las obligaciones sinalagmáticas convencionales, cuando se produce un desfasaje entre las obligaciones de las partes. ¿Qué dice el 771? Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Y después, ¿cómo se imputan? Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos. Pero cuando el artículo 771 habla de la facultad del juez de morigerar, también habla de qué ocurre cuando se capitalizan. Eso es el anatocismo. Imaginen ustedes esto, un interés directo, si yo te pago el 2% mensual sobre 100.000 pesos, te pago 200 el primer mes, 200 el segundo mes, 200 el tercer mes. Pero si hubiera capitalización, yo el primer mes te tengo que pagar 200. Pero el segundo mes yo ya te estaría debiendo 10.200, o sea que el interés va a ir sobre 10.200 y al segundo mes sobre 10.400, entonces ¿qué pasa? Se va incrementando exponencialmente. En principio, el anatocismo está prohibido por la normativa, salvo en algún tipo de obligaciones, como podría ser el de la res judicata, cuando yo ya tengo una suma
donde se practicó una liquidación y estoy obligado al pago, es decir, capital e interés consolidado, a partir de ese momento que se consolidó el capital más el interés, recién ahí puedo empezar a aplicar intereses, que ahora sí van a abarcar no solamente el capital, sino el interés que fue consolidado sobre esa obligación. La materia de intereses es compleja. Y yo creo que quizás la explicación hasta ahora fue sencilla, porque fíjense que hablamos del interés compensatorio, por el solo hecho de prestarte el dinero, el moratorio, que es más oneroso, porque vos no me cumpliste en término, pero lo difícil en nuestro país, y lo que nos lleva a rompernos la cabeza, es el histórico proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque de algún modo las prácticas tribunalicias, los planteos de los abogados, nos llevan a que tratemos de buscar fórmulas que uniformicen el tipo de interés. Porque hasta ahora nosotros hablamos de intereses en general, de interés compensatorio, de interés moratorio. Cuando el interés moratorio está pautado, en principio se respeta, pero puede aparecer un interesado y diga, no, me están cobrando un disparate. ¿Y por qué consideras que es un disparate? Y porque me están cobrando 10 veces lo que me cobraría un banco. ¿Qué tengo ahí? Una tasa de referencia. Entonces, cuando empiezo a tener tasas de referencia, o me están cobrando el 1000%, ¿y por qué te parece mucho? No, porque la inflación es del 50%. Tomo pautas de referencia. Y la pauta de referencia puede ser lo que me cobra el banco o lo que yo le pago al banco. Por eso vamos a ver que hay tasas activas y tasas pasivas, que es parte de la discusión. La tasa pasiva es la que a mí me paga el banco cuando yo hago un depósito, que siempre es menor a la que me cobra el banco cuando yo le pido plata, que esa es la conocida tasa activa. En general, la doctrina de nuestra Corte, vamos a ver, ha sostenido que la obligación de pagar intereses moratorios debe hacerse a tasa pasiva, porque entienden que es lo que haría un buen padre de familia, que si hubiera dispuesto de ese capital, tendría que haberlo llevado al banco, como un modo de ahorro. Cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, eso es una utopía, porque hoy ¿qué trata de hacer la gente? Si puede ir a comprar dólares. ¿Por qué? Porque con el proceso devaluatorio, pero en realidad nuestra normativa no nos permite hacerlo de ese modo, salvo que se trate de una obligación que específicamente hubiera sido contraída en dólares, porque recuerden que no están prohibidas en absoluto las contrataciones en dólares. De hecho, muchas tienen insumos. Las leyes de especificación en el momento de la crisis del 2002 excepcionaron a todas aquellas operaciones que estaban ancladas en el dólar. Por ejemplo, la compra de insumos importados, porque yo no podía especificar una obligación cuando en definitiva el importador lo tuvo que traer en dólares, si no lo conduzco irreductiblemente, indefectiblemente a la quiebra. Entonces, repasemos. Hablamos de intereses. ¿Qué interés manda a pagar el juez? Lo establece en la sentencia. Básicamente, el interés moratorio puede ser la tasa activa, que es la que te cobra el banco cuando vos le pedís un préstamo, o la tasa pasiva, que es la que vos recibís cuando haces un depósito, que es inferior. Acá en pantalla, hablándolo justo con el doctor Iriarte, recordábamos un plenario que me tocó votar a mí a poco tiempo de ingresar a la Cámara de Apelaciones. Yo entré en el año, a principios del 2009, y este es un fallo que si bien nos llevó casi un año de elaboración, hacia fines del 2010 dictamos un fallo plenario. Recuerden que los plenarios son fallos que se dictan por todos los miembros de la Cámara cuando se han ido tomando decisiones contradictorias. ¿Qué había ocurrido acá?
La Cámara de Apelaciones, en su antigua composición y en una época de relativa estabilidad económica, hacia el año 2003, 2004, hubo épocas en que no había una gran inflación, y dijeron, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que establecer si una tasa de interés es muy alta, es usuraria, es contraria a la moral, para hacer uso de la facultad morigeradora que podían plantear las partes? Es decir, para que no se pagaran eh, intereses moratorios muy elevados. Y entendieron, mediante algunos plenarios, Banco Edificadora, Conogea, Banco Quilmes, etcétera, etcétera, que una tasa razonable era del 24% anual como tope. Eso dijo la Cámara y automáticamente los abogados empezaron a pedir la devolución de todas aquellas operaciones que se habían venido haciendo los años anteriores en exceso, todos los intereses que se habían cobrado por arriba del 24%. Y en distintos periodos, claro, había habido, contraponiéndolo al plenario de la Cámara, Banco Edificadora, un cobro en exceso. Entonces empezaron a venir sentencias de condena a los bancos. Hasta que en un momento todos sus expedientes empiezan a llegar a la Corte. ¿Y qué termina diciendo la Corte? ¿De dónde sacó la Cámara que ustedes podían establecer un límite para todos los casos igual y en todo momento del 24% de tasa? Mientras tanto, nosotros nos habíamos hecho ese mismo planteo porque habían variado las circunstancias y dictamos un plenario que casi es concomitante al cambio de criterio o la bajada de línea de la Corte a través de sus resoluciones. Y dictamos el plenario METS. ¿Yo por qué los invito a verlo? Porque ahí justamente se discuten los tipos de intereses, cuáles son compensatorios, cuáles son moratorios, por qué varían, cuál es el componente de cada uno de ellos. Y en verdad lo que hacemos es opinar todos los jueces. Todos nos hemos pronunciado, el acuerdo lo abre Roberto Lustano, que ustedes lo conocen por obligaciones, y es muy ilustrativo, así que les recomiendo que lean METS porque es un aprendizaje, y por supuesto también el voto de Rubén Gedes, juez de Cámara de la Sala Tercera, porque además de ser profe de procesal civil, él es muy pedagógico en su modo de escribir. Así que nos va a ayudar. Básicamente, ¿qué se estaba discutiendo en METS? Si se podían establecer límites objetivos uniformes a las tasas de interés. Y la respuesta fue que no, que había que analizar caso por caso. ¿Pero por qué se los menciono? Porque se hace todo un discurso respecto de las tasas de interés. Así que es muy interesante. Ahora sí, vamos a los fallos. A ver cómo vamos con la hora. Sí, vamos razonablemente bien. El fallo Cabrera. Cabrera es un fallo que les he compartido para que lo lean. Es muy extenso porque se refiere a un accidente de daños y perjuicios, intervino la Cámara de Bahía Blanca, pero ustedes pásenlo rápidamente y vayan a ver lo que discute la Corte sobre la tasa de interés. Básicamente, la discusión era qué tipo de tasa correspondía pagar. Porque, si bien por un lado es común que se pida la tasa activa, dentro de las tasas pasivas hay varios tipos. ¿Cómo es esto? Claro, yo hace un rato le digo, profe, si usted nos dijo que la tasa pasiva es la que me paga el banco cuando yo le dejo plata. Ah, pero ¿de qué forma le puedo dejar plata al banco? Le puedo dejar plata en una caja de ahorro, que me pagan prácticamente nada. ¿Por qué? Porque al banco mucho no le significa, porque saben que hoy está, hoy no está. Pero también me puede pagar plata si hago un plazo fijo. ¿Por qué? Y porque en el plazo fijo me paga mejor, porque el banco sabe que yo voy a dejar ese dinero por una cantidad de tiempo determinado y al banco ¿por qué le sirve? Y porque ese dinero lo puede aplicar a otorgar préstamos, descubiertos en cuenta corriente, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí no había mayores dudas. Pero ¿qué sobrevino recientemente? La operatoria digital,
Entonces comenzamos a hacer plazos fijos digitales. Y, oh, qué curioso, los bancos te pagan tasas de interés mejores si haces un plazo fijo digital que si lo hacías, como antiguamente era común, concurriendo al banco. ¿Por qué? Porque los bancos nos están tentando a no ir al banco. ¿Qué hacen? Se ahorran personal. Entonces, me estoy encontrando con que tengo una tasa pasiva que me pagan para los depósitos en caja de ahorro en pesos. Otra para los plazos fijos en pesos hechos presencialmente. Otra distinta para el plazo fijo digital. Entonces, ¿qué es lo que dijo acá en Cabrera la Corte? Mire, el deudor tiene derecho a que le paguen la tasa pasiva. ¿Y cuál tasa pasiva? La más alta que tenga el banco. Hoy se llama tasa pasiva digital. Pero el día de mañana no sabemos qué nombre le van a poner como producto comercial para tentarnos a que dejemos nuestro dinero más tiempo. Entonces, vamos a ver ahora, al final de la clase, que hay distintas tasas pasivas y hay distintas tasas activas. Hay casos en que tengo derecho a cobrar una tasa activa, es decir, lo mismo que me cobra el banco por un descubierto, sí, en determinadas operaciones comerciales, si está pactada, y inclusive si yo demuestro, que es una cuestión compleja, que como no me pagó mi deudor, yo me vi obligado a tomar ese dinero en el banco pagando una tasa más alta. Entonces no lo pueden premiar a mi deudor, obligándolo a que me pague una tasa pasiva, cuando yo tuve que ir a pedir ese dinero para subvenir mis obligaciones con una tasa activa. Pero tengo que demostrarlo. Básicamente, ¿qué es lo que dijo entonces Cabrera? Que el interés moratorio, cuando no hay, miren, cuando no hay un interés pactado entre las partes, es decir, cuando no hay interés convencional y cuando no hay un interés legal, como les dije, para las deudas impositivas, municipales o de cualquier otra disposición legal, ¿qué tasa de interés moratorio corresponde aplicar? La tasa pasiva más alta de la banca oficial, en nuestro caso, del Banco Provincia de Buenos Aires. Si ustedes se pensaban que era difícil hasta ahora, ahora vamos a complicarnos más la vida todavía. ¿Por qué? Porque hace menos tiempo, el año pasado, la Corte dictó dos fallos. Vera y Nidera, yo se los subí individualmente, son contemporáneos, básicamente se refieren a lo mismo y se complementan. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo vi en el cumplimiento de la obligación que tenía una mora, me correspondía cobrar intereses moratorios, es decir, si hay mora, intereses moratorios. Si no estaban establecidos convencionalmente, que en general en las obligaciones que no son de origen contractual no está, por ejemplo, el interés que tengo derecho a cobrar como consecuencia de un accidente de tránsito, o de un daño y perjuicio porque se me cayó, no sé, la persiana del cuarto B en la cabeza, y tuve la suerte que no me mató, pero me dejó medio mal, tengo derecho a percibir una indemnización, y como no me la pagaron en su momento, hay mora en el cumplimiento de la obligación. Bueno, en todos esos casos, el interés moratorio en principio correspondía a la tasa pasiva. Pero ¿qué ocurre? Otra vez, como gimnasia para evitar la distorsión que genera el proceso inflacionario, los tribunales, en la situación en la que me enrolo, y la Corte han admitido que en general se fijen las indemnizaciones a valores actuales. ¿Cómo es eso? Claro, yo inicié un juicio reclamando un importe, el juicio tardó 5 años aproximadamente, y si yo te doy hoy el dinero que vos habías pedido en el origen, se ha licuado con el proceso inflacionario, ni siquiera te lo acompaña la tasa pasiva, entonces te lo fijo a valores actuales. ¿Qué ocurre entonces cuando te fijo una indemnización a valores actuales? ¿Corresponde que te pague intereses desde aquel origen?
Uy, qué planteo complicado. Sin embargo, es algo real. Se los ejemplifico con una sentencia que tuve que dictar hace 2 meses atrás. Que la recordé porque me preguntó un colega y creo que ahí intenté reflejar esta problemática. Una persona hace 5 o 6 años atrás tiene un desperfecto técnico, se le incendia su camioneta. Cuando hace la denuncia del incendio ante su propia aseguradora para que le pague, la aseguradora dice que le dio aviso de manera tardía, transcurridos los 30 días, que marca, perdón, no le había hecho la comunicación recepticia, no se lo habían negado, pero en definitiva se generó una discusión entre el asegurado y su aseguradora si correspondía pagar o no la indemnización. En su momento, les digo la cifra exacta porque hace poco lo releía, él había pedido que le pagaran los 95.000 pesos que en principio valía su camioneta asegurada hacía 5 años atrás. En primera instancia, le es rechazada la demanda porque el juez de primera instancia había considerado que no se había dado debido aviso a la aseguradora. Cuando apelan, nos hacen estudiar ciertas constancias y yo revoco el fallo y hago lugar. Ahora, si yo le hubiera concedido los 95.000 pesos de hace 5 años, más tasa pasiva, me fijé e hice el cálculo y hubiera tenido que recibir 135.000 pesos. Y yo verifiqué por las tablas oficiales de valores del registro de la propiedad de automotores, que se actualizan a los fines de los tributos fiscales, vi que esa camioneta hoy valía 535.000 pesos. Entonces, la aseguradora que no honró su obligación, en la cual el cliente lo que quería era cobrar el seguro porque se le incendió el vehículo y reponerlo, hoy se iba a haber visto vulnerado y la aseguradora se iba a haber aprovechado de su propia mora. Entonces, ¿qué hice? Verifiqué cuál era el valor actual y lo condené a pagar el valor actual, que la Corte, a través de unos determinados pronunciamientos, Martínez Wotos y demás, alienta a que se fijen las indemnizaciones a valores actuales. Pero pues bien, hoy entonces le voy a pagar el valor real. O sea que tuve que esperar 5 años para que me pagues hoy el valor actual y no tiene ninguna consecuencia para vos que no me hayas pagado durante 5 años. Sí, tienen derecho a un interés directo, moratorio, pero que no está atado a una tasa pasiva. ¿Por qué? Porque se considera que todo el componente inflacionario quedó desdibujado porque yo te lo fijé a valores actuales. Entonces, ¿qué decidió la Corte a través de Vera y Nidera? Que desde la fecha de la mora hasta la de la fijación del valor de la indemnización, tengo derecho a cobrar un interés directo del 6%. Y a partir de allí, la tasa pasiva más alta que establecía en el fallo Cabrera. Y algunos podrán decir, ¿pero por qué si te lo doy a valores actuales? Justamente porque a mí correspondía que me dieras la plata hace 5 años. Yo estuve 5 años caminando. Ustedes podrán decirme, bueno, tuvo derecho a daño moral, se invocó una relación de consumo, un daño punitivo. Fantástico, son todos rubros, pero lo que estoy resolviendo yo es el daño emergente. Es decir, que no me hayan pagado mi indemnización, mi propia aseguradora en su momento. Para que no haya un enriquecimiento indebido, se la doy a valores actuales más una tasa directa del 6% anual. Y a partir, sí, de hoy, desde la mora, la tasa pasiva más alta que fijó la Corte en Cabrera. Yo, como siempre, los invito a que lean los fallos para que empiecen a entender el modo de pensar de los tribunales. Esto lo pueden hacer simplemente visitando el portal de la Corte, donde hay novedades. De hecho, hoy salió un fallo sobre la aplicación de tasa pasiva respecto a la Cámara de Pergamino.
Pero a veces uno ve la cuestión de los intereses y a veces ve la cuestión de los hechos, de la prueba. Yo insisto, les he compartido en el campus estos fallos porque son como el Padre Nuestro hoy. Es decir, si hoy ustedes tuvieran que practicar una liquidación, ¿qué tipo de interés puedo cobrar? ¿Cómo la hago? Interés directo, sí, utilicé valores actuales y a partir de ahí la tasa pasiva más alta. Recientemente hubo alguna trascendencia, de hecho se han dado charlas porque una de las salas de nuestra Cámara, la sala segunda, volvió a una vieja intención que es la de aplicar tasa activa para las obligaciones, es decir, pagar una tasa de interés superior, que es la que me cobra el banco. Y la verdad es que el criterio que sostenemos en mi propia sala es que la Corte ya tiene fijada una doctrina legal en Cabrera, por qué corresponde la tasa pasiva más alta. En función de eso hay, si se quiere, una asimetría en los pronunciamientos. Pero insisto, considerando el orden moralizador que imponen los fallos de la Corte, hoy esto es lo que se aplica en materia de liquidación de intereses. Ahora bien, yo acá les he planteado... Profesor, Sí, una pregunta. Entonces, sí. en el fallo Vera y Nidera se utilizó el valor actual, o sea que se aplicó el interés directo, más la tasa pasiva más alta a raíz del antecedente de Cabrera, si no entendí mal. Exactamente, para una vez que se produzca la mora en el cumplimiento de la obligación. Exactamente. Y el 6, perdón, Cabrera, perdón, y el 6% no me quedó a mí muy claro. lo que sucede es que la tasa pasiva es una tasa que tiene un componente, si se quiere, indemnizatorio, Ujú. o que trata de acompañar. Estoy mirando de costado porque me veo mi pantalla, estoy con la Sí, notebook y una pantalla grande acá. Tengo que mirar, acá tengo que mirar, pero bueno, y ahí está bien, yo también. yo te veo ahí a vos. Sí, yo Bueno, también. entonces, ¿de qué se trata entonces? De un interés directo, porque yo no pude disponer del capital que hoy sí me están dando. Pero Sí, yo hoy, si no te lo pago, incurro en mora. Y a partir de hoy, el interés moratorio es el que se fija por tasa pasiva más alta que quedó establecido en Cabrera. Esa es la explicación técnica, bien, bien. simplificándola. Ahora, en el cuadrito yo les puse un link, que ahora vamos a visitarlo, porque uno de los servicios que brinda la Corte, que es muy útil, inclusive a mí, para establecer o ver las consecuencias de mis sentencias, de cómo puedo practicar la liquidación. Ahora voy a salir y voy a entrar por la página de la Corte. Bueno, por acá termino con el PowerPoint. Denme un segundito que salgo de acá y entro a la página de la Corte para mostrarles ese link, que ahí se los dejé para que lo tengan disponible. Un momentito, por favor. Bueno, me están apareciendo un segundito más. A ver qué acá lo tengo. Esperen que no me está permitiendo compartir. Un segundito más, por favor. Bueno, no me está permitiendo.
Ahora sí, discúlpenme, estaba llevándome de pantalla. Bueno, ¿están viendo ahora la página del Poder Judicial? Bueno, Sí, fíjense, profe, sí. me costaba entrar porque no sé qué dice, la tenía oculta. Bueno, esta página entran directamente desde la inicial del Poder Judicial. Yo acá la dejé abierta, pero fíjense, van desde la página de inicio, van a servicios, y en servicios, cálculo de intereses en línea. Fíjense ustedes el índice. Acá voy a desplegar esta pestaña y ofrece los distintos productos que el Banco Provincia podría tener disponibles. Se van a sorprender. Tengo distintos tipos de tasas activas, de descuento a 30 días, promedio de descuento, adelanto sobre certificado de obra pública. ¿Por qué son tan complejas? Porque el tipo de obligación al que esté atado puede llevar a que un juez necesite una tasa de esa naturaleza. Este adelanto sobre certificado de obra pública. Si se trata de un cumplimiento de contrato de obra pública que tramita el contencioso administrativo, es probable que la condena le haga pagar la misma tasa que tuvo que pagar el actor que se vio obligado a litigar. Fíjense, tasa activa, financiación, saldo en tarjetas. ¿Qué podría tratarse? Justamente de una operación con tarjeta de crédito que quizás le están obligando al banco a devolver una suma dineraria. Son todas las distintas tasas que publica el Banco Central, como veíamos cuando hacíamos el estudio del artículo 766, era, a ver, yo tengo el código por acá, el 768, que en el inciso C hablaba de las tasas en subsidio que fija el Banco Central. Hay distintas, pero la que a mí me interesa es la tasa pasiva. Fíjense, acá, justo se me aparece la solapa. La tasa del plazo fijo digital a 30 días, que es la más alta. Yo la elijo para hacer la liquidación. Imaginen ustedes que la sentencia condenó a pagar 10.000 pesos. ¿Qué día condenó a pagarlos? Bueno, vamos a fijar una fecha. A ver, el 1 de enero del año 2019. 01 del 01 del 2019. ¿Y hasta cuándo quiero saber cuál es el interés? Hasta hoy. Bueno, quizás no tengo la tasa de referencia de hoy, pero vamos a dar el 1 de noviembre. 01 del 11 del 2020. Y la calculo. El sistema, fíjense lo que me da. Intereses devengados a la tasa pasiva digital desde el 1 de enero del año pasado al 1 de noviembre de este año, 6.955, que es una tasa acumulada de 69,53. ¿Cuántos días de mora transcurrieron? ¿Cuánto me da el capital más interés? O sea, 16.955 pesos. Que es lo mismo que me hubieran pagado el banco si yo hacía un plazo fijo en el 1 de enero del año pasado. Acá está todo el detalle. ¿Y qué puedo hacer yo? Imprimir esta liquidación y presentarla al juez cuando me corresponda hacer la liquidación. ¿Qué hago? El capital de 10.000 pesos, los intereses de 1.955, le agrego los gastos del Poder Judicial que me otorgaron, los gastos por diligenciamiento de cédulas, etcétera, etcétera. ¿Y qué voy a configurar? La liquidación, que es el total que me va a tener que pagar el deudor. Pero esta herramienta que nos brinda la Corte, y también hay páginas que la ofrecen, en definitiva es un servicio que está vinculado a la banca oficial. Fíjense un detalle, vamos a dejar todo igual y en vez de hacerlo con tasa pasiva digital, vamos a hacerlo con tasa activa descubierto en cuenta corriente, es decir, cuánto me paga, cuánto me cobra el banco, que es lo que mucha gente le pasa, no me pagaron lo que me debían. Entonces yo no pude cobrar mercadería. ¿Cómo las compré? Con cheques que libré con un descubierto que me dio el banco y que me cobró intereses. Fíjense, nos vamos de 16.900, casi 17.000 pesos, ¿a cuánto? A 24.000. Fíjense la enorme diferencia entre lo que el banco me cobra y lo que el banco me paga. La verdad
es que yo vengo dejando a salvo mi opinión en contrario, que es lo que me permite hacer mis fallos, cuando aplico tasa pasiva en lugar de tasa activa. Que digo, la Corte lo tiene resuelto en Cabrera, es doctrina legal, aplico tasa pasiva más alta, aunque a mí me parece que correspondería cobrar y fijar la tasa activa más alta. ¿Por qué? Porque es la única que más o menos permite acompañar el proceso inflacionario. ¿Qué es realmente lo que deberíamos hacer? Evitar que haya inflación. Pero eso no se puede y no depende solamente de nosotros. Yo sé que la clase de hoy ha sido compleja. De hecho, fíjense que lo primero que hice fue acompañarles un artículo de un doctrinario que es abogado y contador. A los tribunales habitualmente nos resulta difícil hacer los cálculos. Son cuestiones que no nos gustan, pero son realidades. ¿Por qué? Porque cuando tengan una sentencia que el juez condene a pagar capital más intereses, van a tener que hacer el cálculo ustedes. Y si ustedes están por el obligado, por el que perdió, van a tener que controlar lo de lo contrario. ¿Y cómo puedo hacerlo? Revisando el cálculo, cargando en la planilla o en el sitio de la Corte para ver si es correcta. ¿Qué me fijo? Si realmente cargó bien la fecha de origen o hasta qué fecha siguió devengando intereses. ¿Y qué tipo de tasa? La tasa que haya determinado la sentencia, porque cuando el juez condena a pagar intereses, tiene que decir cuál es. Dicho de otro modo, si el juez mandó a pagar tasa pasiva digital, yo no puedo cuando practico liquidación, yo le pongo tasa activa, total nadie se da cuenta, porque cuando se den cuenta, ¿qué van a hacer? Aplicarme la tasa pasiva. Porque la liquidación no es más ni menos que una consecuencia del cumplimiento de la sentencia. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ir a la sentencia, fijar la tasa de interés que el juez estableció, desde cuándo corresponde aplicarla, y si se tratara de un caso, como veíamos la hipótesis de Vera y Nidera, donde hay un periodo que va a tasa directa al 6%, y desde esa fecha en adelante, con tasa pasiva, discriminarlo y dividirlo. Y de ese modo voy a tener una liquidación que el juez me va a poder aprobar. Yo insisto en esto, los invito a que vean los expedientes, ustedes tienen acceso a la mesa virtual, recién hicimos una planilla de cálculo, les di los fallos de corte, pero cada tanto ingresen y curioseen. Es muy probable que les dé dificultad, yo creo que en la próxima clase van a hacer las liquidaciones, pero si tienen como pauta y como referencia el material que les estoy compartiendo y del cual hoy hablamos, creo que van a andar muy bien. Bueno, no sé, seguramente algo se me escapó. Esperen que voy a ver nada más que lo que tengo subido en el campus para ustedes. Sí, el artículo de Sánchez, de Casadio Martínez, el fallo Cabrera, Vera, Nidera, el cálculo de intereses y el PowerPoint que les compartí. Sí, yo calculo que Profesor, cuando... Sí, María Luciana, sí. en el chat hay 2 alumnos que están haciendo preguntas. Ah, perdón. No las vi. Cuando se pactan punitorios, los moratorios no corresponden. Exactamente, Vanessa, exactamente es así. Porque el moratorio fue dejado de lado por lo que pautaron las partes. ¿Qué podría ser? Que el que los tiene que pagar diga, señor juez, es un disparate. Bueno, ahí lo que apuntamos es a la revisión que pudiera hacer el juez si comparado con obligaciones de otro tipo, de otra naturaleza, fueran exorbitantes, porque a veces sí, te voy a cobrar el 100% de intereses punitorios diarios, es un disparate, no resiste ningún análisis. Bueno, hoy en el diario La Capital veía más temprano que establecieron que había una casa de cambio que actuaba como banco, como financiera, porque hablaban de una operación, de un mutuo que habían donde cobraban intereses excesivos. Así que bueno, van a ver, estaban cobrando un 1,8% mensual en dólares, una tasa en dólares internacionales del 4% anual.
un 8,8 es un 20%, un poquito más de un 20% anual, encima capitalizable. Capitalizable era un disparate. Pero bueno, a tu pregunta, Vanessa, es tal cual. Si están pactados los punitorios, no corresponden los moratorios. Gracias. Maximiliano, tasas más altas para así pretender que haya menos judicialización y en definitiva tener una justicia algo alivianada. O no, viendo la caída de mora. Bueno, mirá, Maximiliano, es compleja y es buena tu pregunta. A nosotros nos preocupa, como jueces, a mí como magistrado, que el límite que nos impone la Corte hace que sea negocio de ver judicialmente. Porque con el proceso inflacionario que tenemos, los precios, los valores relativos y comparativos se disparan. Y si yo solamente puedo aplicar tasa pasiva, se licúan. Entonces, no tener la posibilidad de fijar otros mecanismos es casi una invitación a deber. Es terrible. Por eso tu pregunta conceptualmente es correcta. Pero ¿cuál es la herramienta que hemos encontrado para vulnerar esa prohibición que hay de indexar? Establecer las condenas a valores actuales. El caso de la camioneta, que yo te contaba hace un rato que se había incendiado. Dicho de otro modo, si yo simplemente hubiera revocado y condenado, y desde la fecha del siniestro hoy que aplico tasa pasiva, hubiera recibido una cuarta parte de su camioneta. En cambio, hoy se le establecía valores actuales, pero a partir de hoy sí, va a ir la tasa pasiva. ¿Qué sería ideal? Que tuviera una tasa activa, que más o menos acompaña. Porque también todos sabemos que es muy difícil acompañar la inflación y además es muy impreciso, es imprevisible. En materia de derechos del consumidor, tenemos la potestad o la posibilidad, cuando se solicita, de aplicar daño punitivo, que justamente tiene ese elemento que lo disuasorio o disuasivo. De las dos maneras creo que está bien conjugado, disuasorio o disuasivo. Pero en definitiva, ¿de qué se trata? De evitar que se reiteren esas conductas abusivas. En este caso, en relaciones de consumo. Pero lo que busca la justicia justamente es evitar la judicialización de las obligaciones. Eso es cierto. Bueno, chicos, el tema es complejo, me pueden mandar las preguntas que quieran. Yo alguna vez les he compartido mi correo electrónico, o no sé si así, pero ven que está escrito mi nombre en donde aparezco yo en Zoom. Bueno, mi correo es todo en minúsculo y todo de corrido, freddymendez@hotmail.com. Ese es mi correo privado, freddymendez@hotmail.com. ¿Por qué se los comparto? Porque lo que va por el chat lo recibe el jefe, el doctor Iriarte. Entonces por ahí Claudio se ocupa él de responder. Pero si me quieren hacer preguntas puntuales a mí, las hacen a mi mail, que con todo gusto se las voy a responder. Bueno, y creo que por eso tuvimos bastante, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, nos vemos. A ver, Andrea, no, nada más. Bueno, nos vemos la clase que viene. Muchas gracias. Gracias, profe. Buena semana. Muchas gracias, Igualmente. profe. Nos vemos. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.